Ahora, en Cría Cuervos, otra forma de escuchar cine. Montaje paralelo. La radio al servicio del séptimo arte. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Si usted se quiere comunicar a FMW, lo puede hacer al 49 32 18 70, 49 32 18 70. Oh, Leo. O también a Cría Cuervos FM a través de Facebook o @Cría Cuervos OK a través de Twitter. Pero bueno, nos comemos un queso y no estoy hablando de Mariano y nos vamos a Francia para revisitar, ¿no? ¿Qué onda el cine francés? Tan vilipendiado y demás. Tan vilipendiado por lento de repente, pero sabes que, bueno, en cierta medida ellos descubrieron el cine con los hermanos Lumière. Hicieron la primera película de ciencia ficción, El viaje a la luna, en 1902, una película de 14 minutos. ¿Quién no se acuerda de esa imagen de la cara de la luna con el cohete clavado en el ojo? Sí. Bueno. De Georges Méliès. Sí, tal cual. Méliès utilizó técnicas ya en esa película que se utilizan en el cine actual. Ellos tuvieron grandes directores en la época del cine mudo y dieron un espaldarazo con el cine hablado. Fueron en cierta medida los que crearon el realismo en el cine. Con ciertos directores, porque el cine, ¿qué pasaba? Lo mudo, vos tenías, qué sé yo, lo fantástico, así como esto que hablamos de la luna, que yo me hacía, qué sé yo, el cómico que se caía de un tren, se sacudía la ropa. Mucho de vaudeville, ¿no? Claro. Del vaudeville, del antiguo vaudeville, el teatro, acá diríamos teatro criollo y demás, ¿no? Pero estas cosas, que especie de sketch y demás, sí una historia que conecte, era como el cine mudo de esos primeros años, reflejaba cuestiones del teatro y más divertidas, digamos. Claro, vos fíjate cuando que empiezan a contar una historia. Claro, ellos empiezan con todo lo que pasó en el siglo XX, o sea, la Revolución Rusa, Primera Guerra Mundial, el crack del 29, la ley seca, todas esas cosas. Los franceses fueron pioneros en empezar a retratar en el cine el realismo, ¿no? Después copiaron los yanquis, los mexicanos, en todos lados. Es más, el neorealismo italiano nace de uno de los directores, digamos, franceses. Los italianos se inspiran, que antes no podían porque estaba justamente el Duce, ¿no? Que prohibía todo, prohibía hasta prohibir. Surgen grandes nombres de esto que hablamos, inclusive tuvieron una mujer que fue directora de Gaumont de producción, que llegaron a filmar hasta 400 películas en la época del cine mudo. Y si vos empezás entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que empieza todo este realismo del cine, Jack Fader, que fue un gran director que inclusive después fue a Hollywood y dirigió en 2 películas a Greta Garbo, este hombre empezó con todo esto, con esta New Wave francesa que empezó a retratar cosas reales, o sea, los dramas de la vida, los temas sociales, políticos. Para la época era muy avanzado. O sea, si nosotros queremos decir que ahora queremos hacer una película sobre un tema social, como la deuda interna, si querés, es una cosa, pero ya estamos en otra época. Esto en esta época era más complicado. Cuando empieza el cine hablado empieza en el 26, con la primera película, El cantante de jazz, con Al Johnson, ¿no? A partir de ahí empiezan a aparecer lo que para mí fueron las dos mejores expresiones en dirección de cine, que fueron Jean Renoir y Marcel Carné. Jean Renoir relacionado al pintor, ¿o no? Era hijo del famoso Pierre-Auguste Renoir. La camarada Negreira debe saber más de eso que yo. Es más, él para hacer varias películas vende cuadros de su padre después. ¿Qué es el condimento que le mete el loco? Mira, le mete mucho condimento social. El tipo le tenía mucha fobia a Hitler. Sabía que se venía una Segunda Guerra Mundial. El hombre estuvo en la Primera Guerra Mundial. En 1914 estuvo en la Primera Guerra Mundial. En el 16 participa en la aviación. Y bueno, tiene un accidente que lo dejó rengo para toda su vida, ¿no? O sea, cogió toda su vida el hombre por este accidente. Por supuesto le dan la baja y ahí empieza él con todo ese tema del cine. Inclusive una de las películas que filma él, ya en épocas de la Segunda Guerra Mundial, por Goebbels en Alemania, considera la película enemiga número 1 del régimen nazi. Fue prohibida en Italia porque estaba el Duce, fue prohibida hasta en Bélgica, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Renoir, no podemos hablar de todos. Ahora, hace un ratito, hacemos ustedes mismos me tiraban una primera claro, aproximación. me tiraban nombres. Este hombre nace en 1894, muere en 1979 en Estados Unidos.
tuvo una particularidad. Trabajó en Francia, después exiliado por la Segunda Guerra Mundial con la ocupación nazi, trabajó en Estados Unidos haciendo películas más que todo a pedido porque no se sentía cómodo con lo que era Hollywood. Vuelve a Francia, después vuelve a Estados Unidos, donde muere. Las primeras películas que él hace en la época del cine mudo, si bien hizo La mujer del agua, donde la mujer de él hace un papel y el hermano mayor, no tuvo gran crítica. Dentro de lo que es el cine mudo, hizo unas buenas películas, pero no... ¿Sabés cómo fue reconocido? Medio estilo Chaplin en el tiempo, mirando hacia atrás. Si bien Chaplin siempre fue un genio, sí. Este tipo en su momento es como un acto político, ¿viste? Vos haces algo político nuevo y en el momento te pueden dar con todo y con los años miran hacia atrás y dicen, pero no estaba equivocado, este tipo era un adelantado. De hecho, el cine hablado en sus primeros tiempos era muy resistido, ¿no? Claro, era resistido. Era como un subgénero, o sea, la gente era lo nuevo. De la industria lo consideraba como... Era lo nuevo, el que se sentía avanzado, el espectador o el que producía el cine, estaba todo bárbaro, porque vos podías expresar qué es lo que utilizaron estos tipos. Porque vos antes ponías un cartelito y la dama se va corriendo y veías todo en mudo. Pero ver un diálogo mucho más amplio, inclusive 2 personas sentadas en la mesa, Vos fíjate que con una película, 2 tipos sentados en la mesa te pueden hacer llevar la imaginación a cualquier lado en base a lo que cuentan, ¿no? Cuando empieza el periodo realista, él hace una película, La Golfa, basada en una novela de Fourchardier, que a Michelle Simon, que fue una gran actriz francesa, le dio el puntapié ahí en la carrera. Empieza a filmar una serie de películas durante los 30, que es para mí donde tiene él su apogeo. Dirigió, por ejemplo, a Jean Gabin, que pusimos en el Face la foto si quieren ver, los bajofondos. En Estados Unidos dirigió a Charles Lawton. Recuerdan que yo le había dicho que había hecho la versión hablada del Jorobado de Notre Dame. Dirigió, como dije antes, a esta actriz, a Greta Garbo. Pero para mí hay una película, Tony, de 1934, pero la película en demasía era La Gran Ilusión de 1937, donde también trabaja Jean Gabin. Esta película estaba basada en un campo de concentración alemán durante la Primera Guerra Mundial, porque todavía no había empezado la Segunda, de militares franceses que habían estado ahí. Un campo de prisioneros. Un campo de prisioneros. Ahí es donde Goebbels, se prohíbe en Italia, Goebbels la pone película número 1. ¿Por qué? Este hombre estaba en afinidad con un par de compañeros, un Frente Popular que había en Francia, era un partido, como su nombre lo indica, más bien por lo popular, y trataba de transmitir todo lo social y todo lo político. Por eso es que se encuentra con ese grave problema cuando va a Hollywood, porque Hollywood estaban con el cine hablado, estaban con Tom Mix, con todas esas cosas y con que somos los héroes del mundo. Claro. En Francia y en Europa se gestaba un cine más que podía responder, más contestatario contra los problemas sociales, que no sucedía tanto en Estados Unidos, ¿no? Había otra búsqueda que no tenía que ver solamente con que la gente vaya al cine y se divierta, sino también el esfuerzo por transmitir un mensaje. Claro, tal cual. Vos fíjate que aún así en Estados Unidos en el 1951 se va a la India a filmar El Río, donde hay actrices y actores que después no resultaron conocidos, pero es una historia muy buena de una chica de la nobleza inglesa que vive van a la India con todas las situaciones sociales que se estaban gestando. Después ya sabemos lo que pasó en la India, ¿no? Que es el día de hoy, que hay esa desigualdad social, y retrata para el año 51 algo bastante fuerte para lo que es la época. Entonces vuelve otra vez, o sea, el tipo vive en Estados Unidos, vuelve en los 50 otra vez, después de pasada la guerra, dirige algunas películas que no fueron tan buenas tal vez. Sí puedo decir que dirigió a Ingrid Bergman y a Jean Gabin otra vez, entre otros actores, con French Cancan, con Elena y los hombres. Y después, ya le costaba mucho, era todavía una época un poco de crisis, de posguerra, y se puso a hacer televisión. Se puso a hacer programas de televisión. Aparte de los programas de televisión, después escribió libros donde contó su vida, la vida de su padre, el pintor, en qué se inspiraba para hacer cine, todo eso. En 1970 se toma el buque otra vez, se va a vivir a Estados Unidos, y fíjate por eso lo que decía recién del enfoque visto desde el tiempo. En 1974 le dan el Oscar honorífico por su carrera. ¿No? Y él muere en 1979. ¿No es en el mismo año por ahí que lo recibe Chaplin? En el 75 creo que recibe Chaplin. En el 77 muere Chaplin. Sí. Por el 75 creo que lo recibe Chaplin. Por ahí, justo. Bueno, el año antes se lo dan a él. O sea, fueron directores, con un peso tan importante en lo que transmitieron,
y que da pie a todo el cine francés que vino después. Porque yo defiendo al cine francés, porque viste que dice que es lento, ¿qué es esto? Tiene películas de acción de la hostia. Claro. No, lo que pasa es que rompieron, tienen un código, o sea, durante los 50, 60, rompieron con cierto código cinematográfico, digo, de la mano de un montón de directores. Sí, vamos a hablar un día de Truffaut. Truffaut, por ejemplo, Truffaut ¿no? tiene la vista puesta en este hombre, así como... A eso voy, te iba a preguntar eso. ¿Qué características serían? Primero, después te digo si se consiguen las películas, porque no, quizás no sea de lo más conocido. Pero claro, ¿cuáles son las características del director como para decir, loco, acá sí la diferencia? En ser uno de los primeros que contaba este tipo de realidad, de anticiparse... La escenografía. Vos en los bajos fondos, claro, en los bajos fondos, si bien eran blanco y negro, porque El Río es la primera que filma en color, la que hablaba recién. La escenografía, o sea, es un lugar sórdido, está basado en una novela de Gorky, ¿no? Los bajos fondos. Sí. La escenografía, cómo transmitía el tipo, por ejemplo, esa época en una zona pobre, por ejemplo, o gente que era rica que cayó en la desgracia por H o por B, cómo te transmitía toda la escenografía jugando solo con el blanco y negro, porque el tipo claro, no tenía el color, ¿no? Tal vez a veces podría llegar a ser más fácil jugar con el blanco y negro que con el color. Y el realismo, por sobre todas las cosas, ese realismo que, vos fíjate que todo el realismo italiano, mexicano, todo lo que viene después, lo mismo yanquis, cuando encaran el tema de la mafia, la primera versión de Scarface, de 1932, que trabaja Paul Mooney, que tenía 2 finales y que uno fue muy violento y fue censurado, y la película, si hoy día la conseguí, yo la tenía en VHS, la presté y nunca reapareció, tenía los 2 finales. Entonces empezaban a retratar cosas que no se habían retratado antes en el cine. O sea, habíamos hablado, ¿te acordás? De terror, de muchas cosas, ciencia ficción, mismo esta Viaje a la Luna en 1902, pero no lo social que ahora puede ser muy trillado, siempre te va a dar lo social como para que vos toques un tema nuevo, pero fueron vanguardistas los tipos. Claro, hacerlo y en Carné, ese momento. Cuando hablemos de Carné, ni hablar. Película filmada durante la ocupación nazi que dura 3 horas y que a final de los 90, que no voy a decir qué película es, porque la vamos a dejar para recomendarla, que no solo dura 3 horas, a finales de los 90, entre 600 jurados la eligieron la mejor película francesa del siglo XX. Porque aparte por las características, fue filmada mediante la ocupación nazi y recién en el 45 se estrena. Entonces eran tipos que eran pensadores, tal vez como en el caso de este señor Renoir, que venía del padre que era un artista, mamaba un poco de eso, veía lo social, se metía en lo político, como hemos hablado de Oliver Stone, ¿no? Claro, porque el tipo quiere reflejar ciertas cosas, porque estuvo la guerra de Vietnam, vio lo que es la guerra. Sí, ponerles una mirada también. Claro. Que es la que diferencia un director de otro. Entonces, mirá, este hombre hizo cerca de 40 películas de 1921 a 1970, menos de 1970. ¿Se consiguen alguna de las películas? Sí, mirá, yo sí te las tengo que nombrar todas, pero mirá, yo te digo, Los Bajos Fondos, yo la tengo en VHS, si quieren, tengo también VHS. La vida es nuestra, La Gran Ilusión, la que te hablaba recién, Las Reglas del Juego y El Río. O sea, si podés conseguir estas 5 películas para ver alguna... Es un poco la esencia de la esencia de este hombre. Si bien tiene otra... Vos sabés que tiene una película, cuando empieza el cine hablado, que ¿sabés cómo se llama? Vudú Salvado de las Aguas. Pero vudú. Vaudou. ¿Te hace acordar a alguien? Sí. Salvado de las Aguas. Se ve que era un visionario el hombre, ¿no? En el caso de Amado estará salvado. Sí, no, pero las aguas van a correr. Yo creo que pueden tratar se consigue, no es algo que hay que ir al archivo. Hay que ir a Rodríguez, hay que ir a Rodríguez Peña y Corrientes en esos 2 lugares pero... y te salen caras porque son originales, pero conseguís de lo que te imagines. Y yo Los Bajos Fondos la he visto varias veces, ni hablar La Gran Ilusión, porque yo soy fanático de Jean Gabin, voy a hacer un programa de Jean Gabin. Y voy a hacer una excepción hoy, voy a recomendar una película no fuera, como hago siempre, mejor dicho, sino dentro de lo que hablamos. Bien. ¿Por qué? Y esta misma... Renoir. Sí, Los Bajos Fondos. No hay vuelta de hoja. Los Bajos Fondos, para mí, uno de los mejores galanes y actores de la historia del cine, entre los primeros 20 lo pongo, a Jean Gabin. Hizo Susie Prim, es su partenera en este momento, con Michel Morgan hizo grandes películas también. Hizo El Muelle de las Brumas, que no es una película, es una poesía. Y trabajaba Louis Jouvet. Louis Jouvet fue un gran actor francés que era tío de nuestro querido... Te iba a decir, nada que ver con Maurice Jouvet. No, era tío, sí, porque era francés. Maurice Jouvet vino acá, Nelly Bertrand, nos acordamos de ellos.
los perdimos hace Mirá qué unos conexión cuantos años. esa, Sí. Todo. Claro, la hija que... la basada, yo le decía, basado en el libro de Gorky, el personaje de Jouvet es un tipo que había dilapidado dinero del Estado en juegos, en mujeres, que yo terminó en desgracia viviendo en una especie de inquilinato y se mete con un ladrón que se llama Pepel, que dos mujeres se disputan el amor de él, Pepel lo hace Jane Gavin, y una de las mujeres estaba casada con el dueño de la pensión y hay un drama al final. Vuelvo a repetir, para mí Jane Gavin, sick. Entre los mejores 20 de la historia de los actores. Bien, este fue el bloque de cine. ¿Tenemos algo para adelantar para el próximo bloque? ¿O sí, todavía lo estoy croqueteando, no quiero volver al cine francés, quiero hacer un paréntesis, pero vamos a volver bastante al cine francés. Sí, por favor, ¿no? Sí, te queda esa época, hablamos recién de los 50, los 60. Y no diga sí, di oui. Diga sí, di oui, amigo. Estamos hablando de Francia, de francés, y como somos muy originales, elegimos un tema. Uno de Pierre Richard quiero escuchar. Amigos, esto es París Combo. Más que falda nasa. Oh, je ne comprends pas.